¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto volver a saludarlos un día más para compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con la clase. Acuérdense que estamos en Colosenses capítulo 2. Estábamos platicando y les comentaba la clase pasada que íbamos a platicar hoy sobre un versículo en Colosenses 2 que nos habla y que nos comenta, que el cristiano pues ya ha sido muerto en Cristo y que hemos sido crucificados juntamente con el Señor en la cruz. Y les dije que el día de hoy iba a platicar y a ahondar un poco más en lo que se refiere a ese versículo. Es importante para nuestra vida cristiana comprender más a fondo lo que significa el haber muerto en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, que pues forma parte del Evangelio del Señor, y es importante para nuestra vida comprenderlo mejor y vamos a platicar hoy de eso. Vamos a platicar, ustedes van a darse cuenta de lo que les estoy comentando, la importancia que tiene para nuestra vida. Y para eso vamos a basarnos en Romanos capítulo 6, en el versículo 6. El tema de esta clase se llama Muertos en la cruz. Entonces, vaya usted a su Biblia y busque Romanos capítulo 6, el versículo 6. De todas maneras, ahorita le voy a dar lectura. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6, y ese es el versículo clave de este tema. Dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pues obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todos los días, hermanos, nosotros estamos conscientes de que tenemos una lucha espiritual. Todos los días tenemos esa lucha en nuestra vida, y no podemos negar también que es difícil de hacer, de llevar. Sin embargo, mientras menos nosotros conozcamos los elementos que intervienen en esta lucha, pues es más difícil para nosotros centrarnos en el principal problema, y nuestra mirada se puede desviar, y lo que provoca que se nos dificulte mucho esa guerra espiritual que tenemos todos los días en nuestra vida, hermanos. Hay tres elementos que intervienen en el proceso de pecar, hermanos, y vamos a platicar de ello. El primero de ellos es el pecado, el segundo es el viejo hombre, y el tercero es el cuerpo. Pero para comenzar debemos de definir, para entender a qué se refiere cada una de estas tres partes, de estos tres elementos, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a definir a qué se refieren esas tres partes. El primero, vamos a ver, el primero, el viejo hombre. A ver, ¿a qué se refiere con el viejo hombre cuando dice la Biblia? Y como en el versículo que leímos en Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre que menciona la Biblia? Bueno, pues el viejo hombre está compuesto de todo lo que heredamos de Adán. El viejo hombre es nuestra persona, nuestra vieja personalidad, y es por causa del viejo hombre que pecamos. ¿A qué se refiere con el viejo hombre? Bueno, es la parte mental que recibimos de Adán, o sea, nuestra mente corrompida, todos nuestros pensamientos están inclinados hacia la maldad, toda nuestra mente está inclinada a hacer maldad, y a esa parte de nosotros, nuestro interior, que está contaminado, le encanta el pecado y está sujeto al poder del pecado. Es la parte heredada, la parte que no se ve en el ser humano, nuestra parte mental, nuestra parte emocional. Eso es lo que se llama el viejo hombre. Por eso la Biblia dice que está viciado. Nuestro viejo hombre está viciado, tiene vicios, está contaminado. Y esa es la herencia que tenemos de Adán, inclinarnos hacia el pecado, deleitarnos en las obras de la carne. El viejo hombre es ese pensamiento que teníamos antes, que está inclinado completamente al pecado. Pero eso lo heredamos de Adán. También menciona este versículo el cuerpo de pecado. ¿A qué se refiere el cuerpo de pecado? Bueno,
el cuerpo de pecado se refiere a nuestro cuerpo, a esta parte física que nosotros vemos que es como un títere al momento de pecar. El cuerpo de nuestro cuerpo es como un instrumento nada más que utiliza nuestro viejo hombre para cometer ese pecado, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea llamado cuerpo de pecado significa que nuestro cuerpo está sujeto al pecado, está sujeto al poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Por eso se llama cuerpo de pecado, porque el pecado es su señor, el pecado es el señor del cuerpo, del viejo hombre y del cuerpo. El cuerpo de pecado está lleno de la lujuria del pecado, él anhela, el cuerpo de pecado es el títere del pecado. Por medio de nuestro cuerpo es que nosotros pecamos, pero alguien está gobernando el cuerpo, alguien le dice al cuerpo qué es lo que tiene que hacer, y ese es el viejo hombre, obviamente, que es el que se deleita en pecar. Si no tuviéramos el cuerpo, el pecado sería pues un poder invisible que no podría operar en nada, pero por medio del cuerpo, de nuestro cuerpo, es que se lleva a cabo el pecado. Y el pecado, pues la palabra pecado literalmente significa errar el blanco, o sea, perder el camino. ¿Qué se refiere con esto, con la palabra pecado? Bueno, lo que significa es que el pecado es todo acto o todo pensamiento que no se ajuste a lo que Dios ha dispuesto de una vida perfecta. ¿Y en base a quién? En base a Él mismo. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo de perfección. Por eso la Biblia dice que un día nosotros llegaremos a ser a la imagen de Cristo, a la imagen perfecta que Dios había determinado para el ser humano desde el principio, pero pues por la caída del hombre no llegamos a ser iguales a Cristo. Pero un día seremos como el Señor Jesucristo. Ese es el plan eterno de Dios. El pecado pues es todo lo que se hace y que va en contra de lo que Dios ha determinado que es la vida perfecta. En la Biblia se conoce comúnmente como la raíz del pecado, que es lo que nos arrastra a nosotros a pecar. En la experiencia de pecar hay una secuencia. En primer lugar está pues obviamente el pecado o la raíz del pecado. Luego viene el pecado y ataca a nuestro viejo hombre que está viciado y él siempre va a estar inclinado a pecar, pues se deja seducir por esta fuerza, y el viejo hombre lo que hace es decirle al cuerpo qué es lo que tiene que hacer para pecar. Entonces el pecado lo que hace es que atrae, impulsa y forza al hombre a cometer pecados. Y como el viejo hombre, vuelvo a repetir, se deleita en pecar y está de acuerdo con el pecado, pues siempre se va a inclinar hacia el pecado. Y por eso conduce al cuerpo al pecar. O sea, que cuando los tres se juntan, forman un equipo excelente. El cuerpo se deja manipular por el viejo hombre, que es gobernado por la raíz del pecado o por el pecado. Entonces, estos tres se juntan y es cuando se comete el pecado. El pecado no puede existir sin estos dos elementos, el viejo hombre y nuestro cuerpo físico. Ahora, bien, la pregunta es, ¿qué es lo que debe de hacer una persona para que sea librada del pecado? Bueno, hay quienes dicen que basándose en lo que acabamos de mencionar, que si alguien desea vencer al pecado, lo que tiene que hacer es anular ese pecado. Sin embargo, hay un problema ahí complicado. Entonces, dicen que hay que erradicar el pecado, hay que arrancarlo de nuestra vida para que el hombre ya no peque más y sea santo.
O sea, que el ser humano debe por sí mismo luchar y combatir ese pecado y quitarlo de su vida. Nada más que el problema ahí está en que cuando una persona se la pasa luchando con un pecado en específico, aparentemente lo puede desecharlo y lograr vencerlo. Sin embargo, detrás de ese pecado viene otro, y viene otro pecado, y viene otro pecado. Eso significa que nunca logra derrotar al pecado, porque el pecado es un conjunto de obras que van en contra de lo que Dios ha establecido como bueno, como perfecto. Entonces, cuando nos centramos en un pecado en específico en nuestra vida, aparentemente puede erradicarlo, entre comillas, pero siempre está ahí latente. Y aparece otro pecado, y aparece otro pecado, aparece otro pecado. Entonces, el tratar de destruir el pecado por nosotros mismos no es la solución. Otros afirman, y de estas personas son de las que habla Colosenses, que menciona que ellos dicen que para vencer al pecado lo que tienen que hacer es castigar al cuerpo, o sea, abstenerse de las cosas materiales. De ahí surgió esa doctrina del ascetismo, que es reprimir su cuerpo para que puedan vencer sus concupiscencias, y así serían santos. Y realmente ese tampoco es el método de Dios. Dios puso un método perfecto y eficaz para destruir al pecado, y para que nosotros obviamente podamos vencer al pecado, por decirlo de esa manera, nosotros podamos vencer al pecado. Sin embargo, Dios puso y estableció un plan perfecto y un método eficaz para vencer al pecado. Y precisamente eso es lo que dice, lo que nos narra Romanos 6:6, nos muestra claramente el camino. Dice: el deseo de Dios, ¿sí?, no es desarraigar al pecado por dentro ni reprimir el cuerpo. Él lo que hace es ponerle fin al viejo hombre, que es el que está en medio del pecado y el cuerpo. En medio de esos dos está el viejo hombre. Si el viejo hombre desaparece, el pecado ya no tiene por qué obedecer. Si el viejo hombre desaparece, el cuerpo ya no tiene por qué pecar, porque no tiene por qué obedecer al viejo hombre. Y el pecado no puede ir directo al cuerpo, necesita al viejo hombre para que el cuerpo peque. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en el medio, o sea, en el viejo hombre. Y Dios lo que hizo fue precisamente combatir a esa parte, al viejo hombre. El método que usa Dios va directo a atacar al viejo hombre, que es el que produce, el que hace que pequemos. Es el que está en medio del pecado y del cuerpo. Ahora, ¿cómo es que Dios ha dado ese método eficaz y esa arma poderosa para ser librados del pecado? Muchas personas en algún momento también pasó por mi mente de que nunca vamos a vencer al pecado, de que nunca, mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a vencer al pecado. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que sí nosotros podemos vencer al pecado. ¿Y por qué lo estoy haciendo entre comillas? Porque simple y sencillamente no somos nosotros, no es una fuerza que está innata en nosotros, no es por obra nuestra que podemos vencer al pecado, fue por la obra de Cristo. Y esto vamos a ver ahorita. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, no solo llevó nuestros pecados, porque sabemos perfectamente que al morir Él en la cruz, nuestros pecados fueron llevados junto con Él, ¿sí?, y fueron clavados en la cruz. Dice que también nos llevó a nosotros, o sea, a nuestro ser. Nuestro ser fue crucificado juntamente con Cristo.
Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Y esto es un hecho cumplido, este es algo que ya pasó. ¿Y dónde pasó y en qué momento pasó? En el momento de yo haber creído. En el momento de que yo creí, mi cuerpo fue crucificado con Cristo en la cruz. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6 comienza diciendo, sabiendo esto. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que el apóstol Pablo está diciendo, recuerden esto. Y para que nosotros podamos recordar algo, pues ya debe haber pasado. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 6 que debemos recordar? Dice, recuerden esto, quiero que recuerden esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Dice, ¿y en qué momento que fue crucificado? Que no nos dimos cuenta. Pues fue crucificado con Cristo. Cuando Él murió en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Entonces, no es algo que nosotros tengamos que esperar, no es algo que nosotros tengamos que estar buscando o que nosotros crucifiquemos todos los días nuestro cuerpo, sino es algo que ya sucedió. Por eso dice este versículo que debemos recordarlo, no debemos esperarlo, no debemos buscarlo. Es algo que ya pasó y solo debemos recordar que ya sucedió. Nadie duda que Cristo fue crucificado. Obviamente eso es lo que el fundamento de nuestra fe, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y si nosotros creemos que el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿por qué dudamos que nuestro viejo hombre haya sido crucificado? Eso es lo que dice la Biblia, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Y la base fundamental para que una persona venza el pecado es recordarlo. Recordarlo. En el mismo momento en que un pecador recibe al Señor Jesucristo como Salvador y es regenerado, puede tener la experiencia de ser librado del pecado. Inmediatamente después de haber creído una persona, esa persona puede sentirse librado del pecado. A pesar de que esta es una verdad fundamental del Evangelio de Cristo, porque debe de estar incluido cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, el poder de la palabra de Dios, el poder de la obra de la cruz en la vida de las personas. Forma parte fundamental del Evangelio, pero no se nos predica o no se nos ha enseñado, no se nos ha dicho el poder de la cruz en nuestra vida. Y una de esas cosas maravillosas es que hemos sido librados del pecado. No nada más nosotros predicamos que el Evangelio y que con la obra de Cristo en la cruz nuestros pecados son perdonados. Sí, pero sucedió algo más y sucede algo más. Y una de esas cosas maravillosas es que no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que fuimos librados del poder del pecado. Fuimos hechos, nos dio el poder Jesucristo para no pecar, que es lo que he estado diciéndoles en clases pasadas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hemos sido librados literalmente de la fuerza y del poder del pecado. Hemos sido librados del pecado, hermanos. Solo que no se nos enseña, no lo hemos aprendido. Nos perdonó nuestros pecados el Señor, sí, pero no nos dicen que ya fuimos nosotros vencedores del pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, que es la persona que nos hace pecar y que hace pecar a nuestro cuerpo, ya murió. Entonces, si alguien ya murió, ¿por qué va a seguir teniendo poder sobre nuestro cuerpo? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja mente, la mente viciada, murió con Cristo en la cruz. Pero nosotros seguimos pensando que nuestro viejo hombre sigue habitando en nosotros, sigue morando en nosotros. Y por ese pensamiento es que nosotros le damos autorización al pecado para que entre a nuestra vida y sigamos haciendo lo mismo. La Biblia no nos dice que estemos escarbando y buscando y que todos los días de nuestra vida estemos luchando por vencer el pecado. Lo que dice las Escrituras es que nuestro viejo hombre ya fue crucificado.
Y debemos nosotros tener bien claro eso. Ninguna verdad que nosotros entendamos con nuestra mente nos va a capacitar para resistir las tentaciones. A veces nosotros entendemos la Biblia con nuestra mente, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y una de esas verdades que para muchos, inclusive para mí, cuando yo empecé a leer, a estudiar esta parte bastante bellísima de la palabra de Dios, yo no lo entendía, no comprendía esa parte. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros podamos entender. A veces nosotros queremos entender con nuestra mente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es nada más entenderla con nuestra mente, sino necesitamos entenderla con el Espíritu. Y decir que únicamente con recordar que nosotros hemos muerto con Cristo vamos a vencer al pecado, se nos hace una idea un poco difícil de digerir y de comprender tal vez, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice, pero necesitamos que nos ayude el Espíritu Santo para entender esa verdad. Si nosotros la queremos entender con nuestra mente, no vamos a poder. Necesitamos ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos qué significa haber muerto con Cristo en la cruz y recordarlo. Vamos a desmenuzar un poquito eso, y quiero que prestemos atención aquí. ¿Cómo podemos nosotros entrar a estas maravillosas bendiciones de ser vencedores del pecado? Y de que nos demos cuenta que sí podemos, no por nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz. Yo no puedo vencer al pecado por mí. Yo no puedo estar batallando en mi cuerpo para dejar un pecado. Eso nunca va a funcionar, porque no es el método que Dios usa. El método que Dios usó fue a Jesucristo en la cruz y en la crucifixión de nuestro viejo hombre en la cruz. Por más que nosotros peleemos contra un pecado, por más que nosotros castiguemos a nuestro cuerpo, por más que tratemos de luchar haciendo algo por nosotros mismos, nunca vamos a llegar a vencer al pecado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un método diferente al que Dios puso, que es la muerte de nuestro viejo hombre en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser partícipes de esa bendición tan grande que ya la tenemos? Nada más que no hemos sabido cómo activar ese poder que nos ha dado el Señor. La clave está en Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice ese versículo: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo leemos así, corridito, no vamos a encontrar dónde está la clave aquí. Entonces dice: así también ustedes considérense muertos al pecado. Sí, pero ¿dónde está la clave de este versículo? Bueno, para este estudio, la clave de este versículo está en la palabra considérense. ¿Por qué? Bueno, porque en esta palabra hay una declaración de fe, una descripción de lo que es la fe del cristiano. Dios ha declarado, porque eso dice la Biblia, Dios ha declarado que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No dice que va a ser y que después de creer en Cristo vamos a llevar un proceso en nuestra vida cristiana y entonces nuestro viejo hombre va a ser crucificado. La Biblia dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Desde que hemos creído, nuestro viejo hombre fue muerto en la cruz del Calvario. Entonces, dice este versículo que debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de creer que yo ya morí al pecado, que yo debo de creer aquí en mi corazón y en todo mi ser, que mi viejo pensamiento, que mi vieja naturaleza, que la vieja persona que yo era, se murió con Cristo en la cruz. Eso es todo lo que tengo que hacer. Debo creerlo, debo considerarlo, debo recordarlo, debo de tenerlo sujeto a mí, que yo ya morí con Cristo en la cruz. Y tener la firmeza y la seguridad de lo que Dios ha declarado. Dios ha declarado que ya morí
Y así tengo que permanecer firme en mi fe. Yo ya morí con Cristo en la cruz. Mi viejo hombre ya se murió en la cruz. Y esa es la... ¿Y por qué digo que es parte de la fe? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ya pasó. ¿Y por qué no creo eso? ¿Por qué sigo yo batallando con el pecado? ¿Por qué sigo yo luchando por mí mismo cuando el Señor Jesucristo ya lo hizo todo? Porque ahí está la clave. Todos tratamos de luchar contra nuestros pecados, contra nuestras concupiscencias, contra nuestra carne, por nosotros mismos. Y aparte, creemos que nunca en esta vida, en este cuerpo, podemos ser librados del pecado. Y ese pensamiento lo tenemos y lo llevamos, desgraciadamente, aún habiendo creído en el Señor Jesucristo, seguimos llevando ese pensamiento y ese modelo de que nunca vamos a poder vencer este pecado, que porque vivimos en este cuerpo. Y que mientras yo vivo en este cuerpo, nunca voy a vencer el pecado. Pero esa es una mentira, porque la palabra de Dios dice que ya fuimos muertos en la cruz con Cristo. Entonces, imagínense si yo llevo mi vida, toda mi vida cristiana pensando, no, es que hermano, yo no puedo dejar de pecar. Es que el pecado mora en mí. Y es que lo que no quiero hago, eso hago. Entonces por eso sigo pecando, porque nunca voy a dejar el pecado fuera de mi vida. Y obviamente, como tenemos ese pensamiento negativo, pues todo el tiempo vamos a estar siguiendo cometiendo pecado. Pero ¿qué diferencia habría si en lugar de que yo piense que no puedo dejar de pecar, pienso, no, el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí y yo morí juntamente con el Señor Jesús en la cruz? Y ese viejo pensamiento y esa vieja naturaleza ha muerto con Cristo en la cruz. Yo debo de vivir mi vida creyendo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mí. Ese pensamiento es el que debe de llenar nuestra vida cristiana todos los días de nuestra vida, hermanos. Y ese mismo versículo también dice, también Dios declaró, porque se dice la Biblia, que resucitamos juntamente con Cristo. Así que creemos su palabra y nos consideramos vivos. Este reconocimiento de la palabra de Dios no es otra cosa que creerle a Dios. Muchos de nosotros, y estoy hablando de la iglesia en general y del mundo entero, cometemos el grave error de querer sentir, de querer ver, de querer experimentar las cosas espirituales antes de creer la palabra de Dios. Muchos de nosotros queremos ver para creer, pero la fe en Dios no es esa. Es sin que yo vea, yo creo. Y si la palabra de Dios a mí me dice que yo ya morí con Cristo en la cruz, ¿quién de ustedes, incluyéndome a mí, quién de nosotros, vamos a hablar así, quién de nosotros cuando recibió a Jesucristo en su corazón sintió la experiencia de que murió en la cruz? ¿Quién sintió que su viejo hombre fue clavado en la cruz? ¿O quién sintió que resucitó con Cristo? Esas cosas espirituales que suceden sin que nosotros nos demos cuenta. Pero el hecho de no sentir éxtasis o sentir hay cosas sobrenaturales en nuestra vida no significa que no pasó. Pasaron. ¿Y cómo sé que pasaron? Pues está escrito en la palabra de Dios. El problema está en que no creemos lo que dice la palabra de Dios. Ahí está, la clave está ahí en Romanos capítulo 6. Por eso dice Pablo, recuerden ustedes, no estén buscando en ningún lado. ¿Por qué? Porque ya pasó. Nada más que ustedes no se los enseñaron, o no lo recuerdan, o no lo saben, que ya murieron con Cristo. Y que ustedes no tienen por qué estar sujetos al pecado, y ustedes no tienen por qué obedecer al pecado, porque Cristo ya murió por ustedes, y Él les dio el poder para decirle no al pecado. Lo único que tenemos que nosotros hacer es creer en lo que está diciendo la palabra de Dios. Ese es el primer paso, creer en lo que está diciendo la palabra de Dios.
Entonces, mientras nosotros creamos en la palabra de Dios y demos por hecho que lo que Él hizo es verdad, que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es verdadero, es cierto, el Espíritu Santo nos va a conducir a la experiencia y hará que lo que está en Cristo fluya en nosotros. Pero si nosotros no creemos lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo no nos va a obligar y no va a hacer nada para que nosotros experimentemos la muerte de nuestro viejo hombre. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, el primer paso para lograr vencer el pecado en nuestra vida, es creer lo que está diciendo la palabra de Dios. Ese es el primer paso, creer lo que Cristo ya hizo, no lo que yo voy a hacer, no lo que yo estoy intentando hacer en mi vida cristiana para vencer al pecado, porque nunca lo voy a vencer, porque no creo lo que Cristo hizo, que es el método que utilizó Dios para vencer, para que nosotros tengamos el poder sobre el pecado, la muerte de nuestro viejo hombre. Pero si yo no creo que mi viejo hombre ha muerto, entonces ¿cómo voy a vencer al pecado? Eso ya lo hizo Cristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo hizo ya en la cruz, ya venció al pecado, y nosotros al morir juntamente con Él en la cruz, también hemos muerto al pecado y ya no tenemos por qué obedecer al pecado. Pero nuestros pensamientos, cuando están errados y no creen en lo que dice la palabra de Dios, y no es que no creamos muchas veces, es que no lo sabemos, no se nos enseñó, no nos han dicho que esto es así. Romanos 6 nos dice: recuerden, hermanos, que ustedes ya fueron crucificados con Cristo en la cruz. No tienen por qué estar buscando cómo vencer al pecado. Ustedes están en Cristo, ustedes han muerto con el Señor Jesucristo, han muerto con Él, y Él venció al pecado. Ustedes también ya vencieron al pecado. Pero si no se nos enseña o no lo sabíamos, hermanos, ya lo sabemos. El día de hoy aprendimos eso, así que quite de su mente que no puede usted contra el pecado. Obviamente nunca va a poder usted contra el pecado. ¿Por qué? Porque el que pudo fue Cristo. Y si usted vive en Cristo y Cristo mora en usted, también usted ha vencido al pecado. Pero tenemos que sujetarnos a esa verdad. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer a su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho y porque Él lo hizo. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a experimentar lo que el Espíritu Santo quiere hacernos sentir? Por eso les comentaba, hay que pedirle mucho a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta verdad tan grande y tan maravillosa para nuestra vida. Debemos de pedirle al Espíritu que nos ayude a encontrar esta revelación maravillosa y que nos haga pensar y sentir que verdaderamente hemos muerto con Cristo en la cruz. Pero creerlo primero. La primera parte del proceso para vencer todo eso malo que hay en nosotros es creerle y tener fe en la palabra de Dios y en la obra de Cristo en la cruz. Esa es la primera parte del proceso. Y la segunda parte es la consagración. Pero no podemos entrar a la consagración si primero no hemos entendido y no hemos creído lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Y eso se llama fe. No tengo por qué experimentar nada. El Espíritu Santo me lo vas a experimentar cuando yo tenga fe de que pasó y sucedió. Mientras no tengamos fe, hermanos, no va a pasar. Así que el primer paso es creer, tener fe en lo que el Señor Jesús ha hecho. Así que lea usted, agarre su Biblia, lea usted todo el capítulo 6 de Romanos y analice las palabras, analícelas, estúdielas y metas en la cabeza lo que dice Pablo. Recuerden que ustedes ya murieron con Cristo en la cruz. Recuérdenlo y sujétense a esa verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la segunda parte es posterior, que viene con la consagración, que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Pero eso es posterior. Entonces, sujetémonos a esa verdad, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a entenderla, a tener fe en lo que Él ha hecho
y a comprender con nuestro espíritu y con nuestro corazón esa verdad maravillosa que ya sucedió y que nosotros hemos muerto y que se puede vencer al pecado. Ya lo vencieron. ¿Quién? Cristo lo venció. Y nosotros estamos en Cristo, por lo tanto también lo hemos vencido. Y debemos de recordar eso, debemos recordarlo y debemos sujetarnos y creer que ya morimos con Cristo en la cruz. Hermanos, que sea de bendición esta clase, por eso hay que pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo y pedirle su ayuda todos los días de nuestra vida. No son fáciles las tentaciones, pero como dice ese versículo, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nadie nos puede acusar ni nos puede separar del amor de Cristo. Él ha hecho grandes cosas y grandes maravillas en la obra que hizo en la cruz, y nosotros las tenemos porque las hizo y porque estamos en el Señor. Así que sea de bendición para nuestra vida, hermanos, y sujetémonos a esta maravillosa verdad para salir victoriosos en este mundo. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase y vamos a seguir estudiando Colosenses capítulo 3. Ya vamos a entrar a Colosenses capítulo 3. Que Dios les bendiga, que pasen un excelente día y lleno de bendiciones y que tengan un hermoso fin de semana. Dios les bendiga.